Hola, buenos días. Mi nombre es John Jairo Tapias y acompáñenme a esta clase que veremos de cerámicas en el día de hoy. Así que tomen papel y lápiz y vamos. El término cerámica es un término que utilizamos comúnmente los odontólogos hoy en día, pero que es una palabra muy antigua. Es más, a la cerámica se le conoce como el arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana de todas las clases y de todas las calidades. Es común ver en hallazgos arqueológicos que encuentran pedazos de cerámica y desde este tiempo se le conoce de esta forma. Sin embargo, existe otra palabra que es la porcelana. La porcelana es una especie de loza fina, transparente, clara y lustrosa, inventada en China y que se expandió por todo el mundo. Hoy en día, las antigüedades de porcelana china son altamente valoradas y lo verán en muchísimas películas sobre antigüedades. Por lo tanto, esa porcelana, esa cerámica que fue altamente brillante, altamente lustrosa, esa cerámica perfeccionada, se utilizó para realizar vasijas, platos y diferentes ornamentos. Sin embargo, hubo un momento en que decidimos traerla hacia la odontología y fue más específicamente en 1774 cuando Alexis Duchateau hizo los primeros intentos en usar esas cerámicas para fabricar dientes postizos. Sin embargo, dada que era demasiado frágil, pues no tuvo mucho éxito. Además, esta porcelana o esta cerámica eh, tiene que ser cocinada a altas temperaturas, por lo cual no era muy fácil desarrollarlo masivamente para la aplicación en odontología. Más adelante, en 1887, Eichland también trató de realizar restauraciones y rehabilitaciones en porcelana para odontología. Sin embargo, debido a que no existía todavía los hornos para procesarla comúnmente, entonces no se pudo extender masivamente. Finalmente, esta porcelana sí se popularizó cuando se inventaron los hornos eléctricos y eso fue varios años después. Sin embargo, posteriormente la cerámica tuvo un declive en su uso porque se inventaron lo que son la resina acrílica, o sea, se inventaron las resinas. Eso fue alrededor de 1940, cerca de la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, debido a que hubo mucha investigación en muchos campos de materiales en esta época debido a la guerra. A medida que fue tomando popularidad las resinas, entonces también fue decayendo esas restauraciones cerámicas que todavía no están totalmente perfeccionadas. Por lo tanto, una de las formas de definir la cerámica es aquel material de naturaleza inorgánica o mineral no metálico que se procesa mediante calor y que constituyen objetos sólidos confeccionados por el hombre y en cuya estructura final se diferencia una fase amorfa, o sea que tiene un contenido de vidrio, y otra fase cristalina que contiene cristales. Todas las cerámicas, desde las más finas hasta las más toscas, están constituidas fundamentalmente por los mismos componentes básicos. Dependiendo de los distintos compuestos que la integran, proporción de cada uno de ellos, el tamaño del grano, la temperatura de cocción, etc. Se crea un amplio espectro de materiales cerámicos que abarcan la loza, el grés, la porcelana y el vidrio, siendo masas cerámicas dentales tan solo un pequeño grupo dentro del amplio espectro de las cerámicas. La porcelana son cerámicas, pero de mejor calidad. Son obtenidas de materias primas debidamente seleccionadas que una vez cocidas presentan menor porosidad, mejores propiedades mecánicas, con un selecto aspecto, un aspecto excelente y un acabado superficial. En ella solo se emplean componentes de gran pureza debido a los requisitos ópticos que tienen para ofrecer. Pese a que de modo estricto, cerámica y porcelana no son exactamente lo mismo, en nuestro campo, en la odontología, normalmente es común escuchar o emplear indistintamente ambos términos dentro del amplio grupo de los materiales cerámicos.
Las cerámicas dentales en general se consideran productos de naturaleza inorgánica, inertes o estables químicamente, o sea que no reaccionan con la mayoría de los líquidos, los gases o los ácidos, a excepción del ácido fluorhídrico, que ya lo vamos a ver más adelante, el cual utilizamos para hacer ciertas preparaciones. En general se caracterizan por ser biocompatibles, formadas mayoritariamente por elementos no metálicos. Entre estos elementos hay compuestos de oxígeno, de uno o más elementos metálicos o semimetálicos, como por ejemplo el aluminio, el calcio, el litio, el magnesio, el fósforo, el potasio, el titanio, el circonio, bueno, varios de estos elementos. Y normalmente estas cerámicas se obtienen a partir del calor, por el procesado con el calor. Por lo tanto, vamos a entrar a ver la composición de la cerámica, las diferentes cerámicas que hay y la composición de cada una de ellas. Desde el momento en que se empezaron a utilizar las cerámicas para uso odontológico han tenido diferentes cambios y estos cambios han sido para mejorar muchos de los componentes y las características de la cerámica. Por lo tanto, para entender la composición de las cerámicas debemos primero partir de la composición de las cerámicas y principalmente las feldespáticas, que son la base o fueron las primeras utilizadas, y a partir de ahí se modificaron para obtener las nuevas variantes de esta cerámica odontológica. Las primeros que veremos serán las cerámicas feldespáticas. Estos sufren una transformación al someterse a altas temperaturas, en el cual se descomponen en vidrio, por lo cual generan una fase vítrea, ¿sí? Y esta fase vítrea o este vidrio componente es el responsable de la translucidez de la cerámica. Este componente, el feldespato, es entre un 75 y un 85% de sus componentes. Sin embargo, se le agregan otros componentes para mejorar, por ejemplo, el sílice, que es entre un 12 y un 24%, en el cual se dispone una red cristalina tridimensional para darle un poco de cuerpo. Y adicionalmente se le pueden adicionar proporciones pequeñas de otros elementos, como por ejemplo el kaolín, para darle opacidad. También se le pueden añadir pigmentos, óxidos y algunos componentes para mejorar su comportamiento a altas temperaturas. Por lo tanto, en resumen, el feldespato, al descomponerse en vidrio, es el responsable de la translucidez de la porcelana. El cuarzo constituye la fase cristalina. El kaolín confiere plasticidad y facilita el manejo de la cerámica cuando todavía no está cocida. Y además de eso se añaden pigmentos para mejorar las tonalidades y para mejorar la apariencia física y la capacidad estética de la porcelana. La porcelana, para terminar su proceso, se debe someter a una cosa llamada sinterización. Es sometida a altas temperaturas y esas altas temperaturas hacen que sus partículas se unan más fuertemente, uniendo la capa externa y la capa interna y incrementando de este modo la densidad y la resistencia del material. Este proceso, nuevamente, se llama sinterización. Recordemos que estos son los componentes básicos de la porcelana feldespática, ¿sí? Y a partir de esta composición básica hemos realizado diferentes modificaciones a esa composición y de esta forma obtenemos mejores características que permiten combinar una mejor estética, una mejor resistencia y un mejor soporte de las fuerzas a las cuales está sometido. Por lo cual, las cerámicas actuales utilizan diferentes tipos de fase cristalina, o sea, se le cambian sus componentes internos o se modifican para mejorar estas características. La naturaleza, la cantidad, el tamaño de las partículas y el coeficiente de expansión térmica y la temperatura a la cual es sometida realizan cambios en su estructura que le dan unas características nuevas. Por lo tal, estos cambios tienen una influencia directa en las propiedades mecánicas y físicas de la cerámica. Por lo cual, podremos decir que la porcelana dental es un material cerámico blanco, traslúcido, que es horneado
sometido a un proceso de altas temperaturas, que es el sinterizado, hasta que se conforma un estado vítreo, que el estado vítreo, recordemos, es el que da las características ópticas y le da la posibilidad de utilizarlo estéticamente. Esta porcelana dental tiene una clasificación que es acorde a la temperatura a la cual es procesada, por lo cual tenemos porcelanas de alta fusión que se dan entre 1288 grados y 1371 grados centígrados, los de, los de fusión media, que es entre 1093 grados y 1260 grados centígrados, y también la porcelana dental de baja fusión, que se procesa entre los 660 grados centígrados y los 1066 grados centígrados. Entonces podemos decir que la porcelana dental se utiliza para hacer restauraciones y que esas restauraciones con recubrimientos de metal y cerámica se cuecen aproximadamente entre 950 grados y 1020 grados centígrados. Otro de los componentes que se le añaden a la porcelana dental son el sodio y el potasio, y se añaden mediante los feldespatos. Esto tiene unas consecuencias directas y es para mejorar, digamos, las características, o sea, que genera unas consecuencias deseables. Una de ellas es que se reduce la temperatura de la fusión del vidrio, y dos, que aumenta el coeficiente de expansión térmica de la porcelana dental. Cuando se realiza una restauración en porcelana, esa porcelana se realiza por diferentes capas, y cada una de esas capas se realizan o se elaboran de diferentes formas para desempeñar en la fabricación de las restauraciones de la porcelana diferentes características. Este tipo de porcelanas por capas es las porcelanas opacas, las porcelanas de cuerpo y las porcelanas incisales. La primera de ellas que veremos es la porcelana opaca, y esta, la función principal es cubrir ese fondo. Cuando realizamos, por ejemplo, una restauración metal cerámica, la porcelana opaca lo que hace es tapar el metal que hay por debajo. O por ejemplo, en ocasiones cuando tenemos un perno metálico, una reconstrucción de un muñón metálico, entonces debemos tapar también esa restauración, y esta es la función de la porcelana opaca. Para eso se utilizan varios componentes que se le añaden a la porcelana, y entre esos están los óxidos de estaño, de titanio y de zirconio, que lo que hacen es que tienen un índice de refracción mayor que el de los componentes de la matriz de vidrio. Esta porcelana opaca lo que hace es, primero, cubrir el color de la aleación del metal, y dos, es el responsable porque es el que está en íntimo contacto con el metal. Es la parte más interna de la porcelana, por lo cual es la que hace el contacto directo con el metal. Entonces es responsable de la unión entre el metal y la porcelana. Por lo tanto, esta porcelana opaca se convierte en la primera fuente de color de la restauración. Quiere decir, es la primera base del color que va a tener nuestra restauración en porcelana. Por lo tanto, debe cubrir la completa extensión del color del metal, incluso en capas muy pequeñas. Está elaborada para que con un grosor de 0.1 milímetros pueda generar el color suficiente para tapar el metal que hay en la profundidad. La capa de porcelana que va encima de esta se llamará o se conocerá como la porcelana de cuerpo, y esta se cuece sobre la capa opaca, ¿sí? Esto aporta una translucidez. Además, esta capa de esta porcelana de cuerpo contiene unos óxidos metálicos que ayudan a determinar el tono. Aunque la capa opaca era nuestro primer color, esta porcelana de cuerpo le va a dar cuerpo al color y a la estética de nuestra restauración. Por lo tanto, la elección de la porcelana de cuerpo debe realizarse acorde a las necesidades estéticas de cada paciente. Además, pues hay que tener en cuenta que esta porcelana de cuerpo puede pigmentarse con diferentes polvos de color para hacer una caracterización externa.
Y finalmente, la capa más externa es la porcelana incisal, ¿sí? Normalmente esa porcelana incisal es la más traslúcida. Como resultado de esa translucidez podemos percibir el color de la restauración. Ese color de la restauración podríamos ver un pequeño degradé entre las diferentes capas. La translucidez de la incisal, el cuerpo de la porcelana de cuerpo y la profundidad de la porcelana opaca. En esta diapositiva podemos ver una gráfica sobre una ilustración de cómo serían las diferentes capas, teniendo en cuenta la capa más externa, que es muy translúcida, la porcelana de cuerpo y la porcelana opaca, que es la más interna y que iría en contacto directo con el metal. Continuando con la composición básica de las cerámicas, recordemos que las cerámicas tienen dos fases, la fase vítrea y la fase cristalina. La fase vítrea es la que le da el componente de sostén, es el andamiaje para tener una estructura. Y finalmente tiene una fase cristalina, que la fase cristalina es la que le da el relleno, ¿sí? Por lo tanto, la fase vítrea, el andamiaje, es la que le da las características ópticas y la fase cristalina es la que le da las propiedades mecánicas. Entonces, dependiendo del relleno que tenga esa fase cristalina, va a tener un comportamiento diferente. Entonces, podríamos decir que la fase vítrea es una parte desordenada y es responsable de las propiedades ópticas y por ende pues de la estética, y que la fase cristalina está inmersa en la fase vítrea y está dispuesta de una manera mucho más uniforme, por lo tanto es responsable de las propiedades mecánicas. Esa microestructura hace que nuestra cerámica se comporte diferente cuando está sometido a diferentes fuerzas, por lo tanto son unas características mecánicas, pero también esa cerámica tiene un comportamiento diferente cuando es sometido a diferentes temperaturas, a diferentes tipos de luz, por lo cual estas propiedades se le conocen como las propiedades físicas. Vamos a verlas. Las propiedades físicas de los materiales cerámicos se derivan básicamente de su estructura y en menor porcentaje de la fabricación de la restauración. De este modo podemos hablar de propiedades mecánicas y propiedades físicas. Las propiedades físicas. Dentro de este grupo, las propiedades más importantes y ampliamente descritas son las ópticas, la translucidez, el brillo o la fluorescencia, ya que es gracias a ellas que podemos obtener características estéticas para de este modo lograr imitar la apariencia de los dientes naturales. Y las propiedades mecánicas, en el cual las cerámicas dentales son materiales frágiles, susceptibles a las fracturas y ante tensiones relativamente bajas pueden fracturarse. Entonces, los avances presentados en las últimas décadas han permitido obtener sistemas cerámicos con propiedades mejoradas. Mejor dicho, son mecanismos de refuerzo con alto contenido cristalino que refuerza su comportamiento ante fuerzas. Las propiedades ópticas de las cerámicas dependen en alto grado de, primero, la composición y la microestructura, que son las fases presentes, y dependiendo de qué porcentaje es esa fase cristalina o esa fase vítrea. También dependen del grosor de la cerámica. Las estructuras más gruesas son mucho más opacas. El color y el grosor del agente cementante. Recordemos que las cerámicas tienen cierta translucidez, y si tienen translucidez quiere decir que se va a ver algo de lo que hay en el fondo, y lo que hay en el fondo va a ser ese agente cementante. Entonces, las estructuras más translúcidas, ya sea por su composición o por su grosor. También depende del color del sustrato subyacente, o sea, si hay un muñón muy pigmentado, si hay un muñón reconstruido con un perno metálico, pues puede interferir, dado que esa translucidez del material cerámico puede dejar traslucir ese fondo, ¿sí? Las propiedades mecánicas de la cerámica permiten delimitar las indicaciones de los distintos materiales cerámicos, además de emplear un material cerámico con adecuadas propiedades mecánicas. La resistencia a una restauración depende también del espesor y del diseño de la restauración, o sea, que cuando las características oclusales y los requerimientos estéticos permiten la ubicación de estructuras más gruesas, entonces aumentan las propiedades mecánicas de la cerámica.
dependen también de la fuerza de unión de la cerámica de recubrimiento. Otro de los factores que puede alterar esto es la técnica de cementación. Depende si es una técnica adhesiva o si es una técnica convencional, y dependiendo, obviamente esto va a depender del tipo de cerámica que estemos utilizando y también de la situación clínica que tengamos en nuestro paciente. Como una de las partes en las cuales depende estas propiedades mecánicas es el grosor de la cerámica, por lo tanto también va a interferir lo que es la preparación dentaria. O sea, si se requieren principios de retención y resistencia, o sea, hacer un poco mayor desgaste en el sustrato, entonces obviamente va a intervenir directamente sobre las propiedades mecánicas. Por lo tanto, definir los espesores con los cuales se va a trabajar para poder garantizar la estética y la resistencia. Recordemos que las cerámicas dentales, al igual que todas las cerámicas, tienden a ser frágiles. Son susceptibles a la fractura, ya sea en la colocación o en la función, cuando están en boca ejerciendo su función. Las causas más comunes de esas fracturas son defectos en la fabricación o grietas superficiales, las cuales se generan por errores en el procesado, por lo cual se han empleado métodos para mejorar esa resistencia. Una de las técnicas utilizadas para mejorar ese refuerzo es el refuerzo cristalino justamente, y el cual consta en introducir una proporción elevada de la fase cristalina, no de la vítrea, sino cristalina, o sea, hacer un relleno mucho mayor en ese material cerámico. Y esto lo que hace es finalmente mejorar la resistencia y mejorar la resistencia a la propagación de las fracturas, por lo cual los cristales pueden desviar la fractura que va avanzando para aumentar la resistencia. O sea que cuando se empieza la fractura evita ese refuerzo cristalino que se propague la fractura y no se extienda más allá de ciertas estructuras. Otra de las técnicas es el refuerzo químico, que consiste en adicionar sales alcalinas. Esas sales alcalinas tienen un punto de fusión inferior a la temperatura de la cerámica, y lo que finalmente hacen es un refuerzo de la estructura por un intercambio de iones. Esto genera finalmente un aumento de la resistencia. Por ejemplo, en la porcelana feldespática mejoran hasta un 80% su resistencia. Otro de las formas utilizadas para mejorar su resistencia es el glaseado. El glaseado se llama glaseado superficial y lo que finalmente hace es contribuir a reforzar las cerámicas. Esto consiste en la formación de una capa superficial que es muy brillante y es de baja expansión y que se hace a altas temperaturas. Finalmente, esta última capa lo que se hace es procesarla a unas altas temperaturas, y al enfriarse ese glaseado comprime toda la superficie de la cerámica, reduciendo la profundidad y el ancho de las grietas superficiales, quitando la porosidad. Cuando se realiza una restauración metal-porcelana, la porcelana tiene que tener una unión fuerte a ese metal que subyace en el interior. Por lo tanto, la formación de una unión fuerte entre la porcelana opaca, recordemos que es la primera capa de la porcelana, esa porcelana opaca, y la aleación del colado es esencial para garantizar que la restauración permanezca en boca y dure durante mucho tiempo. La preparación que se le debe hacer a ese metal subyacente es a una oxidación. Esa oxidación lo que hace es mejorar la adherencia de la porcelana al metal. Esto se le conoce como el acondicionamiento del bizcocho. Esta unión entre el metal y la capa opaca de la porcelana es muy susceptible a las diferentes fuerzas. Por lo tanto, la capa de oxidación que se forma para lograr esta unión no puede ser muy gruesa, porque al ser muy gruesa esa capa, lo que va a generar es una desadaptación. Además, también esa unión, esa capa tiene que resistir unas fuerzas de cizallamiento, de torsión y flexión, que son a las cuales están sometidas la porcelana. Y aquí, como precisamente hay una unión entre la porcelana y el metal, se generan o se concentran todas estas fuerzas. Recordemos que en este pedazo en donde se une el metal y la porcelana es muy susceptible. Y ahí hay tres factores o tres capas específicas. Está el metal, está la fase de oxidación que sufre el metal y está posteriormente la porcelana.
Si hay un error en cualquiera de ellas, puede llegar a generar fracasos en la unión de la porcelana, dándose así que primero puede haber un error en la interfase entre la porcelana y el metal, ¿sí? Si de pronto no hay una capa de oxidación, recordemos que hay una capa de oxidación intermedia. También podría ser que el error se cometió en la interfase del óxido de metal y el metal, o sea, entre la capa del metal y la oxidación. O también podría darse entre el óxido de metal y la porcelana. Cualquiera de los errores en este momento podría generar una desadaptación de la porcelana y finalmente una fractura o un desalojo de la porcelana, dejando al descubierto el metal. Todos estos componentes, todas estas estructuras, estas fases y estas diferentes formas de procesarla, pues han dado a una serie de clasificaciones en las cerámicas. Vamos a ver cada una de ellas. Recordemos que las primeras porcelanas de uso dental tenían la misma composición que las porcelanas utilizadas en la elaboración de las piezas artísticas o de platos y otros componentes que se utilizaban como ornamentos, por lo cual contenían exclusivamente los tres elementos básicos de la cerámica: el feldespato, el cuarzo y el caolín. Sin embargo, dado que se han creado otras cerámicas, otras porcelanas, y se le han agregado algunos componentes para mejorar sus componentes, pues ha surgido una clasificación que depende de la composición química, naciendo así primero las feldespáticas, las aluminosas y las zirconiosas. Veamos primeramente las cerámicas feldespáticas. Obviamente, al ser feldespáticas, que tienen un alto contenido de este mineral, del feldespato, ¿sí? Eso hace que le dé una mayor translucidez y que tenga unas mejores características ópticas, ¿sí? También tienen el kaolín, que le da plasticidad y que facilita su manejo. Tiene unas propiedades ópticas excelentes, pero finalmente son las más frágiles. Se utiliza para para hacer un recubrimiento de estructuras metálicas. El Opte HSP, el Fortress, el Finesse y el IPS Empress son algunas de las muestras comerciales que podemos encontrar comúnmente. Estas cerámicas feldespáticas tienen un componente que es el feldespato, que al ser sometido a altas temperaturas se descompone y se descompone en vidrio, forma una fase vítrea, ¿sí? Que es la cual es responsable de la translucidez de la porcelana. Y aunque tiene unas características estéticas y ópticas muy buenas, esto va en contra de su resistencia, por lo tanto son un poco frágiles y no se pueden utilizar para hacer prótesis de tramos extensos sin tener una estructura metálica que le dé soporte en la parte inferior, ¿sí? Por este motivo, esas porcelanas se utilizan principalmente para el recubrimiento de estructuras metálicas. La investigación en odontología nunca se ha frenado y muestra de esto es que en 1965 un par de investigadores abrieron una nueva vía de investigación de las cerámicas. Lo que hicieron fue disminuir la proporción de cuarzo que tenían las porcelanas feldespáticas y en lugar de ese contenido de cuarzo, pues lo que le hicieron fue agregar cantidades importantes de óxido de aluminio. Esto finalmente lo que hizo fue que mejoraban las propiedades mecánicas de la cerámica, o sea, le daban mucha mayor resistencia a las fuerzas, tan solo con cambiar la proporción de cuarzo, disminuir el cuarzo y aumentando o agregando más bien el óxido de aluminio. Por lo cual, agregarle el óxido de aluminio hizo que nacieran las cerámicas aluminosas, porque son dependientes del aluminio, ¿sí? Y se dice que cuando la proporción de alúmina supera el 50%, se produce un aumento significativo también de la opacidad. Entonces, no solo mejora la resistencia, sino que vuelve un poco más opaca la preparación de la porcelana o de la cerámica. Por lo tanto, la fase vítrea cambia y pierde un poco esas capacidades o esas mejores ópticas que tenían las feldespáticas. Por lo cual estas cerámicas aluminosas se utilizan para confección de estructuras internas. Al ver que se podía cambiar el relleno de las porcelanas,
simplemente se decidió seguir investigando sobre esto y se dio con una nueva rama que serían las cerámicas zirconiosas. Estas se le conocen como las cerámicas de última generación y lo que hacen es que el relleno es el mayor componente de la porcelana. Ese relleno es aproximadamente un 95% del contenido de la porcelana, dado así que se conoce con el nombre de zirconia porque ese relleno es principalmente de zirconia, ¿sí? Su microestructura, cuando se somete a una revisión por medio del microscopio, se observa que es totalmente cristalina. La fase vítrea de esa porcelana es muy poca. Y esto hace que se genere ese relleno de zirconio, hace que se genere una mayor potencia en la capacidad de resistir fuerzas. Esto ha hecho que tenga unas mejores características frente a las otras porcelanas. Por ejemplo, mejoró la resistencia a la fricción entre 1000 y 1500 megapascal. Podemos resumir que se han clasificado como porcelanas feldespáticas, aluminosas y zirconiosas. Sin embargo, también existe otra clasificación que no es dada por su contenido, sino por la técnica como se elaboran, por la técnica de confección. Entonces, estas se dan analizando las cerámicas exclusivamente la forma como se elaboran en el laboratorio. Y dado esto, se pueden clasificar en tres grupos. 1. La condensación sobre muñón refractario. 2. La sustitución de la cera perdida. Y 3. Con la tecnología asistida por ordenador llamada CAD-CAM. El primero de ellos es la condensación sobre el muñón refractario. Esta técnica se elabora de la siguiente forma. Primero se toma una impresión definitiva o secundaria, una impresión de trabajo, y se elabora un modelo secundario, un modelo de trabajo. Pero la porcelana no se realiza directamente sobre ese modelo definitivo, sino que ese modelo se hace lo que es un duplicado. Ese duplicado se realiza en un material refractario. Quiere decir que soporta altas temperaturas y que puede estar luego sometido a temperaturas ambientales y no va a tener variación en su estructura ni en su tamaño, ¿sí? Por lo tal, es muy estable dimensionalmente a altas temperaturas y a bajas temperaturas. Y lo que se hace es aplicar la porcelana directamente sobre esos troqueles individualizados, duplicados, que son termorresistentes. Una vez la porcelana es sinterizada, es procesada, se procede a la eliminación del muñón y a la colocación de la prótesis en el modelo primario. La segunda clasificación, que depende de cómo se elabora la porcelana, es la sustitución a la cera perdida. Está basado en el tradicional modelado de un patrón en cera que posteriormente se transforma mediante la inyección en una estructura cerámica. Lo que se realiza es hacer un patrón de cera primero, luego ese patrón de cera se reviste en un cilindro, se hace un revestimiento y finalmente se procede a calcinar la cera. Al extraer la cera queda un modelo interno, un molde interno con la forma del patrón de cera y finalmente se calienta la cerámica que se presenta en una forma de pastillas y se ingresa a ese molde y finalmente toma la forma del patrón de cera. Y finalmente la tercera de ellas es la tecnología asistida por ordenador o por computador, la conocida como CAD-CAM. Esto nos permite confeccionar restauraciones cerámicas muy precisas, se diseñan directamente en el computador y finalmente son impresas. Por lo tanto, para realizarlas se realizan tres fases o consta de tres fases. Primero la digitalización, luego el diseño y finalmente el mecanizado. El primero de los pasos es normalmente escanear, ¿sí?, el modelo que vamos a trabajar y esos datos se transfieren a un ordenador, a un computador, donde se realiza el diseño con un software especial. Concluido el diseño, apenas ya tenemos nuestro diseño de la rehabilitación que vamos a realizar, el ordenador da las instrucciones a la unidad de fresado que inicia de forma automática el mecanizado de la estructura cerámica. Uno de los puntos que más preocupa a los odontólogos y a los pacientes es la capacidad de que esa porcelana no se fracture. Y para eso se ha creado una normatividad que es la norma ISO 6872, en el cual nos dice
que el valor que se debe tener de resistencia una porcelana para ser utilizada como restauración dental es que soporte un límite de 100 megapascales, por lo cual las cerámicas y las porcelanas que se utilizan actualmente cumplen con esta normatividad. Sin embargo, entre las diferentes porcelanas existen grandes diferencias. Una cosa es la normatividad que nos exige un mínimo de resistencia y otra la capacidad que tienen las diferentes porcelanas de resistir a esas fuerzas, que normalmente pasan los 100 megapascales descritos por la norma. Vamos a ver el comportamiento de cada una de las porcelanas a esa resistencia a la fractura. Entonces tenemos las porcelanas de baja resistencia que se sitúan entre los 100 y los 300 megapascales. En de baja resistencia se sitúan principalmente las porcelanas feldespáticas. Finalmente encontramos una resistencia moderada, quiere decir que resisten entre 300 y 700 megapascales y está representado fundamentalmente por las porcelanas aluminosas, ¿sí? Sin embargo, también encontramos las porcelanas de alta resistencia, las que tienen una resistencia a la fractura, a las fuerzas, mayor a 700 megapascales. Aquí principalmente están contenidas las cerámicas o las porcelanas zirconiosas. Es de notar que la mayoría de las cerámicas dentales, salvo algunas excepciones, tienen una estructura mixta, es decir, son materiales compuestos por una matriz vítrea y por una matriz de minerales cristalizados. Es de anotar que el comportamiento estético y mecánico de un sistema de porcelanas depende directamente de su composición de la fase vítrea, que es la parte que nos da la estética, y de su composición de la fase cristalina, que es la responsable de la resistencia. Pero debemos tener en cuenta que la resistencia de una restauración depende de muchos factores. Es una serie de factores que influyen directamente sobre ella. Estos son la preparación dentaria, el diseño de la estructura, el cementado de la estructura. Si éstas se manejan de forma adecuada, la probabilidad de fractura se reduce significativamente. La literatura reporta varias clasificaciones de las cerámicas dentales, siguiendo diferentes parámetros, como por ejemplo su composición química, el método de fabricación, la temperatura de fusión o la microestructura, indicaciones como la translucidez, la resistencia y la abrasividad. Cualquier clasificación puede ser válida, pero es importante utilizar una clasificación sencilla y que considere rápidamente toda la gama de los productos existentes. Además, que permita dar cuenta de su aplicación, de sus características y de sus usos. Por eso, la mayoría de los autores las clasifican en función de su composición química o en su proceso de producción. Por ejemplo, las cerámicas vítreas, en las cuales predomina la fase vítrea dentro de esa estructura, por lo cual brindan unas excelentes propiedades ópticas, pero bajas propiedades de resistencia. En estas porcelanas el contenido cristalino es un menor porcentaje y puede ser de cristales de leucita, de fluorapatita, de disilicato de litio. Sus porcentajes de fase cristalina pueden ser aumentados para de este modo aumentar su resistencia y pueden ser usadas para la fabricación de subestructuras. Las cerámicas altamente cristalinas contienen un mayor porcentaje de fase cristalina, para de este modo mejorar las propiedades mecánicas, debido a que son cerámicas que presentan altos valores de resistencia, por su aumento precisamente en la fase cristalina. Son especialmente usadas para la fabricación de subestructuras y posteriormente son recubiertas con cerámicas feldespáticas para de este modo brindar una apariencia estética adecuada. Si observamos la imagen descrita o las imágenes que vemos en esta toma, vemos la diferencia entre una cerámica vítrea que tiene un alto componente de matriz vítrea y una que tiene una mayor cantidad de contenido cristalino, o sea, su relleno es mucho mayor, por lo tanto vemos esta forma característica. Las porcelanas que se realizan directamente sobre el muñón son las porcelanas feldespáticas, ya sea que se realicen sobre metal o sobre cerámica.
Es de recalcar que estas tienen unas propiedades ópticas óptimas, tienen una baja resistencia a la fractura de 110 megapascales aproximadamente y que se utilizan normalmente para incrustaciones, para carillas o para recubrimiento de estructuras, tanto metálicas como cerámicas. Estas que se realizan directamente sobre el muñón se conocen también como cerámicas realizadas con la técnica de pincel. Y aquí podemos ver una secuencia de la elaboración poniendo primero un opacador sobre la estructura, la sinterización y finalmente el pulido o el glaseado superficial. Por medio de este método de elaboración no se logra una máxima compactación de las partículas, por lo cual se obtiene una gran porosidad residual. Entonces se usan generalmente unidas a una subestructura con propiedades adecuadas de resistencia y tensión. También se pueden utilizar para la fabricación de incrustaciones o de carillas sobre modelos refractarios, obtenidos por la duplicación de los modelos de trabajo. Sobre estos modelos se aplica la porcelana feldespática dentinaria en condiciones mayores para compensar la contracción del procesado a altas temperaturas. Se aplican y se sinterizan capas sucesivas para corregir la contracción y compensar así la capa del esmalte. Luego se realizan ajustes necesarios dando la adecuada forma al diente, terminando con el glaseado. La cerámica de inyección es presentada en forma de pastillas prefabricadas, compuestas de partículas cristalinas distribuidas dentro de una matriz vítrea. Esa microestructura es muy similar a la de las porcelanas de pincel, sin embargo, esta disminuye la porosidad, porque están reforzadas con cristales. Por estas dos razones, las cerámicas procesadas mediante inyección tienen valores de resistencia diferentes y mayores a la fractura. Gracias a la técnica de inyección de la cerámica, que se encuentra en un estado fluido, en un estado viscoso, se pueden alcanzar una adaptación mayor de nuestra restauración. En esta diapositiva podemos ver la presentación en pastillas por colores de nuestra porcelana. En la imagen de la izquierda, en la parte superior, podemos ver el momento en que es sometida a la fundición de la porcelana para volverla en ese estado viscoso, en ese estado fluido, donde va a ser inyectada sobre un molde. En la imagen central vemos esa imagen en la cual nos representa las formas que ha tomado nuestra porcelana al ser inyectada dentro de un molde. Incluso podemos ver los bebederos que se sobresalen de la estructura que conforma nuestro diente. Y en la parte inferior podemos ver cómo luego de realizar este procedimiento sobre nuestra cerámica que ya ha sido inyectada y ya tiene nuestra forma dentaria, ponemos además de eso porcelana feldespática para darle unas condiciones ópticas que son necesarias para la estética del paciente. Y finalmente vemos una foto en la parte inferior derecha en la cual ya se encuentra nuestra restauración totalmente brillante y pulida gracias al glaseado superficial. Dentro del grupo de las cerámicas inyectadas encontramos las que son reforzadas con leucita y tienen un contenido entre 50 y 40% de su contenido, por lo cual esta leucita nos genera unas excelentes propiedades ópticas y unas propiedades mecánicas mejoradas debido precisamente a la incorporación de más cristales de leucita. Estas son normalmente indicados para restauraciones individuales, preferiblemente en el sector anterior, para incrustaciones y para carillas. También dentro del grupo de estas cerámicas inyectadas encontramos un grupo que son las reforzadas con un disilicato de litio, teniendo un contenido de este disilicato entre un 70% aproximadamente. La incorporación de estos cristales y su disposición de cristales alargados densamente dispuestos proporcionan un aumento en la resistencia a la flexión, aproximadamente de 400 megapascales. Este aumento de cristales también aumenta la opacidad, o sea, la cerámica se vuelve mucho más opaca. Por tal razón, debe ser usado como subestructura o usar las pastillas disponibles de alta translucidez de acuerdo a las necesidades que requiere cada caso. Indicado para la elaboración de coronas unitarias anteriores o posteriores,
prótesis fijas de 3 unidades hasta segundo premolar o incrustaciones y carillas laminadas. Ahora pasamos al grupo de las cerámicas CAD/CAM. Recordemos que las rehabilitaciones realizadas con este método son asistidas por el computador. Normalmente son bloques cerámicos parcialmente sinterizados que se utilizan para ser fresados por medio de la tecnología asistida por computador. Por medio de este método de procesamiento se aumentan las propiedades mecánicas de la cerámica sin afectar las propiedades ópticas. Los bloques se fresan parcialmente sinterizados y después del fresado se realiza la sinterización final, momento en el cual adquieren una resistencia final con la sinterización final de aproximadamente 360 megapascales. Las fases cristalinas de estos bloques pueden ser de diferentes clases, o sea que tienen un contenido diferente en su fase cristalina. Por ejemplo, pueden ser con un alto contenido de leucita o pueden ser con un alto contenido de disilicato de litio. Hablaremos a partir de este momento de las cerámicas cristalinas. Estas son las que tienen una parte importante de fase cristalina, por lo cual tienen un relleno que genera una mejor resistencia a las fuerzas mecánicas. Dentro de las cerámicas que son cristalinas, que tienen un alto contenido de fase cristalina, encontramos una técnica para hacer esto, y es la técnica que se conoce como infiltración. La realización de restauraciones a través del método de infiltración se basa en la confección de una subestructura cristalina que es porosa por medio de partículas de alúmina, de espinel, y esto se realiza sobre un modelo refractario. Son sinterizadas sobre el modelo. Durante esta sinterización inicial no se alcanza una máxima densidad, dando como tal que el material queda poroso, pero esos poros son aprovechados porque luego se infiltra un vidrio, que normalmente es el vidrio de lantano, que se difunde a través de esos poros superficiales de los cristales y que por acción capilar elimina la porosidad. Ese vidrio se mete dentro de las porosidades y se elimina la porosidad, lo cual permite obtener un núcleo cerámico compuesto entre el vidrio y el cristal. Esto le da diferentes características, por ejemplo, lo vuelve más resistente a la flexión y posteriormente ya luego se estratifica como con una cerámica convencionalmente compatible. Aquí vemos 3 de las marcas comerciales que se catalogan como cerámicas infiltradas: la Inceran Alumina, la Inceran Espinel y la Inceran Zirconia, cada una con las indicaciones o especificaciones para las cuales se usan. Siendo así, Inceran Alumina para tramos anteriores de 3 unidades, la Inceran Espinel para coronas unitarias anteriores en dientes vitales y la Inceran Zirconia en coronas y tramos hasta de 3 unidades solo en posteriores. Inceran Zirconia solo en posteriores. Es debido a que tiene una opacidad muy alta. Esta técnica de las cerámicas infiltradas también se utiliza para la tecnología CAD/CAM y son bloques cerámicos prefabricados para ser fresados mediante la tecnología CAD/CAM. Estos bloques cerámicos pueden ser presinterizados o parcialmente sinterizados. En este caso, los bloques son porosos y presentan menor resistencia, lo que permite un fresado muy fácil y rápido, ¿sí? Posteriormente, al fresado se realiza la sinterización final para eliminar la porosidad y obtener una restauración con las dimensiones deseadas y alcanzar unos valores de resistencia mayor. Los bloques que pueden ser densa o completamente sinterizados no presentan la dicha porosidad, por lo cual son mucho más duros para el fresado, pero no requieren procesos adicionales de sinterización. Dentro de las cerámicas cristalinas existe un grupo que son las cerámicas altamente cristalinas. Este tipo de cerámicas tienen un alto contenido de alúmina, densamente sinterizada en su estructura, aproximadamente el 99.9% en el caso de la Procera alúmina. El proceso de elaboración de estructuras en el sistema Procera involucra un proceso de diseño y elaboración asistida por computador, en el cual se realiza una estructura o una previa
y luego esa estructura llamada troquel se realiza una lectura o un escaneo por medio de un escáner y los datos son enviados a un computador en el cual se diseña y se produce la estructura sobre el troquel virtual con un mayor tamaño para compensar la contracción de la sinterización. Posterior a esto, se realiza la sinterización que recubre la estructura con una cerámica compatible de baja fusión. Estas cerámicas con alto contenido de alúmina pues mejoran extraordinariamente las propiedades mecánicas de la cerámica. Sin embargo, ese incremento del óxido de aluminio provoca una reducción de la translucidez. Por eso disminuye las propiedades ópticas y estéticas. Por ese motivo se recomienda su uso principalmente para la confección de estructuras internas que se recubren posteriormente con cerámicas que tienen un menor contenido de alúmina, para lograr un mimetismo con el diente natural. Dentro de las cerámicas altamente cristalinas también tenemos las que son con circonia. La principal característica de estas restauraciones con base en circonia es la elevada resistencia debido a que su microestructura es totalmente cristalina. Estas tienen un problema y es que al aumentar demasiado su temperatura por arriba de 1170 grados centígrados y luego se enfría, su estructura cristalina interna empieza a cambiar. Ese cambio de temperatura hace que su forma cambie y que internamente su estructura sufra presiones mayores, llevándolo incluso a fracasar. Para esto se le adiciona un estabilizador que es el óxido de itrio. Al agregarle este óxido de itrio se le conocerá como un material o una circonia parcialmente estabilizada y altamente sinterizada. Estas circonias estabilizadas con nitrio poseen excelentes propiedades mecánicas, son biocompatibles y tienen algo importante, es que presentan una baja adhesión bacteriana, por lo cual es poco probable que sean colonizadas por bacterias. Los altos valores de resistencia permiten su uso en lugares que necesitan carga aumentada de fuerzas. Por lo tanto, se utiliza en zonas de alto compromiso mecánico. Sin embargo, a pesar de sus excelentes propiedades mecánicas, por su alto contenido cristalino, estas cerámicas son muy opacas, yendo en detrimento de las propiedades estéticas, por lo cual son utilizadas para elaborar subestructuras para el sector posterior que deben ir recubiertas con una cerámica feldespática que proporcione adecuadas características ópticas. Una vez tenemos realizada nuestra restauración, debemos cementarla en el paciente. Para la cementación adhesiva se requiere que la cerámica contenga partículas de relleno que puedan ser eliminadas de forma selectiva a través de un grabado ácido y de este modo lograr las características para una adhesión micromecánica y química. Muchos estudios han demostrado que mediante una adecuada cementación adhesiva se logran porcentajes de éxito, una mayor longevidad, una mejor adaptación marginal y se previene la microfiltración, además de incrementar la resistencia a la fractura. Una restauración vítrea soportada por un cemento resinoso con buenas propiedades físicas aumenta sus propiedades mecánicas al ser cementada y de este modo puede soportar mayores fuerzas masticatorias, mostrando así un mayor éxito clínico. Las cerámicas altamente cristalinas no pueden ser grabadas ni adheridas, por lo tanto se requiere una preparación adecuada para posteriormente poder ser cementadas con técnicas ya convencionales. Para esto se debe cubrir la superficie de estas cerámicas con sílice triboquímico y o con arenado de la superficie de este modo. De esta manera se puede lograr una preparación de la superficie sobre la cual se va a poder lograr una adhesión. Se ha demostrado que estos procedimientos pueden generar defectos superficiales o microfisuras que pueden causar deterioro de la restauración a largo plazo. Teniendo un poco ya de conocimiento sobre cómo se comportan estas cerámicas, estas porcelanas, entonces vamos a ver cómo las aplicamos clínicamente. La clave del éxito de las restauraciones cerámicas es la adecuada selección del material basada en las condiciones individuales de cada caso o de cada paciente. Por ejemplo, el espacio interoclusal. Las coronas clínicas cortas, una sobremordida vertical,
Dientes antagonistas en sobreerupción son factores a evaluar. Determinar si este espacio es suficiente para ubicar una restauración con los grosores necesarios, con los conectores adecuados y las dimensiones apropiadas se debe hacer antes de elegir el material. De lo contrario, se sacrificarán factores como la estética, la resistencia e incluso la salud periodontal. También se debe evaluar la presencia de hábitos, por ejemplo, los pacientes con bruxismos o con parafunciones. Además, se debe revisar el tratamiento con restauraciones cerámicas porque en estos pacientes en muchas ocasiones no es recomendable realizarlos y en caso de realizarlos se debe contar con un efecto protector posterior como férulas oclusales. Otro de los factores a tener en cuenta es la extensión del tramo que vamos a restaurar. Y no solamente la extensión, sino la ubicación. Si es una restauración individual, ya sea anterior o posterior. Si es una carilla o si es una incrustación. A mayor diámetro de la restauración y mayor longitud, mayor requerimiento mecánico va a tener nuestra restauración, por lo cual debemos elegir un sistema de porcelana, de cerámicas, que nos genere una mayor resistencia a estas fuerzas mecánicas. Pero además, cuando vamos a escoger para la zona anterior una cerámica, debemos tener en cuenta el sustrato que hay por debajo, mirando así el color, si hay un perno metálico o si hay demasiada pigmentación en nuestro muñón. Después de haber hecho una restauración o una rehabilitación con estos sistemas de porcelana, debemos indicar o debemos realizar una evaluación por medio de unos indicadores del éxito clínico. Y cuando evaluamos el éxito o la supervivencia clínica de una restauración a largo plazo, es esencial mirar la adaptación marginal. Una inadecuada adaptación marginal puede causar disolución del cemento, puede causar microfiltración y puede generar retención de placa, esto llevando a problemas periodontales, a caries secundarias, incluso a pérdida dentaria y a pérdida de la restauración. También es importante evaluar la supervivencia en cuanto a la ausencia de agrietamiento, a la deslaminación o a la fractura de nuestra cerámica. Sin embargo, hay otro factor que es importante y es que esa estética que nosotros elegimos y realizamos en un principio sea evaluable y que sea permanente a largo plazo, ¿sí? Pero no solamente la estética, sino también la cementación, que nuestro material y el cemento que escogimos nos dure a largo plazo. Por lo tanto, cuando vamos a seleccionar un sistema cerámico para realizar una rehabilitación en nuestros pacientes, debemos tener en cuenta un balance de muchas cosas, entre ellas las propiedades físicas, las propiedades químicas y la óptica de cada cerámica. Por ejemplo, la estética, brindar que sea un sistema que me dé propiedades estéticas, sobre todo cuando es una parte en el sector anterior, que no me dé la suficiente resistencia a las fuerzas compresivas y a las fuerzas de la masticación, por lo cual una resistencia mecánica adecuada a su posición en el arco y una situación clínica adecuada para cada porcelana, teniendo en cuenta el sustrato subyacente, o sea, el muñón que tenemos, y además de eso, qué técnica vamos a utilizar de cementación. También debemos tener algo muy importante que de pronto no había sido mencionado, y es que muchos de estos sistemas son con un costo elevado y muchos de los pacientes no pueden acceder a este tipo de rehabilitación.